Bienvenidos a Noches Aterradoras, el lugar donde lo paranormal y lo inexplicable cobran vida. Hoy les traigo 4 relatos estremecedores sobre un ente muy conocido en los hospitales de México, la planchada. Esta figura enigmática aparece para ayudar a los enfermos, pero ¿realmente es lo que parece? Acompáñame a descubrir las historias más aterradoras ocurridas en el Hospital Juárez. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para sumergirte en el miedo. Esto es Noches Aterradoras. Primera historia, el turno nocturno. Trabajar de noche en un hospital siempre tiene algo de inquietante. Los pasillos vacíos, el eco de los monitores y el frío constante en el aire crean una atmósfera de desasosiego que es imposible ignorar. Desde que empecé en el Hospital Juárez, había escuchado todo tipo de rumores sobre apariciones y fenómenos inexplicables. Como profesional de la salud, nunca presté demasiada atención a esas historias. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los nuevos enfermeros, pero una noche todo cambió. Era el turno nocturno y estaba agotado. Llevaba más de 10 horas trabajando sin descanso y el cansancio empezaba a pesar sobre mis hombros. Esa noche en particular, el hospital estaba más silencioso de lo habitual. La calma era inquietante. Parecía que hasta los pacientes sentían esa tensión en el aire. A eso de las 3 de la madrugada, una de las enfermeras me pidió que revisara a un paciente recién ingresado en la sala de urgencias. Era un anciano de unos 70 años que había sufrido un infarto. Los médicos habían logrado estabilizarlo, pero su pronóstico seguía siendo incierto. Me dirigí al cuarto 302, donde lo habían ubicado. Cuando iba a entrar en la habitación, lo primero que noté fue el frío. El aire era mucho más helado que en el resto del hospital. Pensé que era una simple filtración del aire por alguna de las ventanas, algo que no era raro en un edificio tan antiguo como el Hospital Juárez. Al acercarme, vi por la ventana de la habitación algo que me dejó perplejo. A su lado, de pie junto a la cabecera de la cama, había una enfermera. Llevaba un uniforme completamente blanco, y no un uniforme cualquiera. Estaba impecablemente planchado, blanco pero antiguo, tan perfecto que parecía nuevo. Su postura era rígida y no movía ni un solo músculo. Lo más extraño de todo era que no recordaba haber visto a ninguna otra enfermera en esa área. Además, no había escuchado a nadie entrar antes que yo, y menos en un hospital donde hasta el más mínimo sonido retumba en los pasillos vacíos. Entré a la habitación, tratando de entender qué estaba ocurriendo. El paciente, que hasta entonces había estado dormido, abrió los ojos de repente. Sus labios se movieron débilmente, y aunque su voz era casi inaudible, pude entender lo que murmuraba. Decía: "No quiero morir". Su reacción me desconcertó. En ese momento, la enfermera, que hasta entonces había permanecido completamente inmóvil, giró la cabeza lentamente hacia mí. El movimiento fue tan lento y antinatural que me provocó un escalofrío. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, mi cuerpo se congeló. Su rostro no tenía expresión alguna, pero sus ojos eran lo más perturbador. No eran humanos, eran 2 pozos vacíos. Sentí que el aire en mis pulmones se detenía por un instante. Sin decir una sola palabra, la enfermera comenzó a moverse hacia la puerta. Su andar era lento y extraño, como si no tocara el suelo. Mis pies no respondían. Estaba paralizado, incapaz de moverme. La figura salió por la puerta, y cuando llegué al umbral para seguirla, simplemente desapareció en la oscuridad del pasillo.
Regresé a la estación de enfermeras, aún sin poder comprender lo que había ocurrido. El anciano seguía despierto, su mirada fija en la puerta, con los ojos abiertos de par en par. Intenté hablarle, pero parecía perdido en sus pensamientos. Poco después, el monitor comenzó a emitir un pitido constante. El hombre había dejado de respirar. Aunque intenté reanimarlo, fue en vano. Esa noche, el anciano falleció. Cuando relaté lo sucedido a mis compañeros, nadie quiso creerme. Un médico más veterano, con una expresión seria, me dijo que probablemente había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero en el fondo, su mirada delataba algo más. Sabía de quién hablaba, de la planchada. Ese fantasma, según las leyendas, vaga por el hospital desde hace décadas. Algunos dicen que ayuda a los enfermos, pero otros aseguran que su presencia es una advertencia de muerte. A partir de esa noche, ya no volví a sentirme cómodo en los turnos nocturnos. La imagen de esa enfermera, con su uniforme impecable y sus ojos vacíos, sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Segunda historia: la guardiana de los sueños. Las noches en el área de pediatría del Hospital Juárez son especialmente inquietantes. El sonido suave de las máquinas y el murmullo de los niños dormidos crean una atmósfera que te pone los nervios de punta. Llevaba varias semanas trabajando en esa sección, cuando una noche ocurrió algo que nunca pude explicar. Los turnos nocturnos eran duros, pero ese en particular me dejó una marca que nunca olvidaré. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me pidieron que revisara a una niña en la sala de pediatría. Según me dijeron, había estado llorando sin razón aparente, y la madre, que estaba agotada, no sabía cómo consolarla. Al llegar a la habitación, me sorprendí al encontrar a la pequeña profundamente dormida. Lo más extraño de todo fue la presencia de una enfermera sentada junto a la cama, con su uniforme blanco inmaculado. No la había visto antes, y eso me extrañó, porque conocía a la mayoría del personal de esa área. La figura permanecía inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo, observando a la niña. No podía ver su rostro claramente, pero algo en su postura me hizo sentir incómodo. Me acerqué, tratando de no hacer ruido para no despertar a la pequeña. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que la habitación estaba más fría de lo normal. La sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Mientras me acercaba más, pude ver mejor a la enfermera. Su uniforme era demasiado perfecto, tan impecable que parecía de otra época. No era como los uniformes actuales del hospital. Además, su piel era extremadamente pálida, casi traslúcida. Me quedé paralizado por unos segundos, observando su rostro inexpresivo. Sus ojos estaban fijos en la niña, pero no con la ternura que se esperaría de alguien cuidando a un paciente. Había algo extraño en su mirada, algo antinatural. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero traté de mantener la calma. Me acerqué a la cama para verificar el estado de la niña, que respiraba tranquila, como si todo estuviera en orden. Sin embargo, la presencia de la enfermera me perturbaba cada vez más. Intenté hablarle, preguntarle si necesitaba algo o si había algún problema con la niña, pero no obtuve respuesta. Solo permanecía allí, como una estatua. El aire en la habitación se volvía cada vez más pesado. Sentía que me faltaba el aliento, como si algo invisible estuviera absorbiendo la energía del lugar. La figura no se movía, pero su presencia era opresiva. Mi instinto me decía que debía salir de ahí cuanto antes.
pero no podía dejar a la niña sola. De repente, la pequeña comenzó a murmurar algo en sueño. Su voz era suave y temblorosa, como si hablara con alguien más. Al escucharla, sentí un nudo en el estómago. No podía entender del todo lo que decía, pero algo en sus palabras me puso en alerta. El ambiente en la habitación se volvió aún más denso y mi piel se erizó. Estaba a punto de salir corriendo cuando, de repente, la enfermera se levantó lentamente de la silla. Su movimiento fue tan silencioso y fluido que parecía no estar realmente allí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras la observaba caminar hacia la puerta. Justo antes de salir de la habitación, la figura se desvaneció en el aire. No abrió la puerta, simplemente desapareció. No había explicación lógica para lo que acababa de suceder, pero sabía en lo más profundo de mí que había estado en presencia de algo más allá de este mundo. La niña continuó durmiendo plácidamente, como si nada hubiera ocurrido, pero yo no pude quitarme de la cabeza la imagen de aquella enfermera, con su uniforme impecable y su rostro vacío. Sabía que acababa de tener un encuentro con la planchada, la famosa aparición que rondaba los pasillos del hospital. Algunos decían que venía a cuidar a los enfermos, pero otros aseguraban que traía consigo una advertencia, una señal de que algo más que está por suceder. Desde aquella noche, nunca volví a trabajar solo en pediatría. Tercera historia: la enfermedad de mi madre. La relación entre mi madre y yo siempre fue muy cercana. Desde pequeño, ella había sido mi soporte incondicional. Por eso, cuando cayó gravemente enferma, no dudé en acompañarla al hospital. Había contraído una neumonía severa y su salud se deterioraba rápidamente. Al principio pensé que se recuperaría con los cuidados adecuados, pero los días pasaban y su mejora no llegaba. Los médicos eran optimistas, pero yo, que estaba ahí con ella todo el tiempo, veía cómo su cuerpo se debilitaba cada día un poco más. Esa impotencia me carcomía por dentro, y el miedo de perderla me mantenía en un constante estado de alerta. Aquella noche en particular, la atmósfera del hospital era aún más opresiva de lo habitual. Era alrededor de la medianoche y los pasillos estaban completamente vacíos. Me quedé sentado al lado de mi madre, sosteniendo su mano mientras ella respiraba con dificultad. Su tos era seca y violenta, y aunque trataba de mantenerme calmado, cada vez que tosía, una punzada de miedo atravesaba mi pecho. Mi madre dormía, o al menos intentaba hacerlo, pero sus sueños eran inquietos. Murmuraba cosas en voz baja, frases entrecortadas que no podía entender del todo. A veces me miraba con ojos cansados y me decía que todo estaría bien, que no debía preocuparme, pero su fragilidad me preocupaba aún más. Las horas pasaban lentamente y el hospital, a pesar de estar lleno de pacientes, se sentía completamente desierto. El silencio era absoluto, salvo por los ocasionales pitidos de las máquinas que monitoreaban a los enfermos. A eso de las 2 de la madrugada, empecé a notar un cambio en la temperatura de la habitación. El aire, que antes era fresco debido al sistema de ventilación, se volvió repentinamente frío, como si una ráfaga de viento helado hubiera atravesado el cuarto. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Pensé que tal vez alguna ventana se había abierto, así que me levanté para revisar, pero no era el caso. Volví a sentarme junto a mi madre, convencido de que el cansancio estaba jugando con mi mente.
Fue entonces cuando escuché pasos suaves en el pasillo, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia la habitación. Me levanté de nuevo, esperando ver a una de las enfermeras del turno nocturno, pero los pasos cesaron abruptamente antes de llegar a la puerta. Me quedé parado unos segundos, escuchando el silencio del hospital. Sentí un nudo en el estómago, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, la puerta de la habitación se abrió muy despacio, como si alguien estuviera empujándola con extrema suavidad. Lo que vi a continuación me dejó helado. Una enfermera, vestida con un uniforme blanco, completamente impecable, cruzó el umbral de la puerta. Era raro, ya que los uniformes del hospital no solían ser tan formales ni tan perfectos. Era como si su ropa no perteneciera a este tiempo. Su porte era rígido, casi demasiado perfecto, y aunque su cara mostraba una ligera sonrisa, sus ojos no reflejaban ninguna emoción. Se acercó lentamente a la cama de mi madre, y mientras lo hacía, el aire en la habitación se volvió aún más frío. Mis instintos me gritaban que algo no estaba bien, pero no podía moverme ni reaccionar. Solo la observé, paralizado por una sensación de irrealidad. La enfermera se inclinó suavemente sobre mi madre, como si quisiera examinarla, y con una calma perturbadora le tomó la mano. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. La escena era surrealista, pero había algo en la forma en que esa mujer se movía que no parecía humano. Me quedé observando cómo sostenía la mano de mi madre, y aunque ella parecía estar dormida, noté que su respiración se volvía más suave, más tranquila. La tos cesó de repente, y su rostro, que había estado contraído por el dolor, comenzó a relajarse. Casi parecía que la enfermera estaba aliviando su sufrimiento de alguna manera, pero en lugar de sentir alivio, algo en mi interior se encendió como una alarma. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que esa enfermera, a pesar de su apariencia amable, no era lo que parecía. Traté de hablar, pero las palabras no salieron de mi boca. Era como si mi cuerpo se negara a obedecerme. La enfermera permaneció unos minutos más junto a mi madre, acariciando su mano de una manera casi mecánica, como si fuera una rutina que había repetido cientos de veces antes. Finalmente se enderezó y me miró directamente a los ojos. Fue en ese instante cuando comprendí que lo que estaba viendo no era una persona. Sus ojos no tenían brillo, no reflejaban la luz de la habitación. Eran dos pozos oscuros, profundos. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Quería gritar, pedir ayuda, pero mi voz no salía. Entonces, sin decir una palabra, la enfermera se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su andar era lento, pero fluido, como si no tocara el suelo. La vi salir por el pasillo, y cuando intenté seguirla, me di cuenta de que ya no estaba. Simplemente había desaparecido. El frío en la habitación comenzó a disiparse. Corrí al lado de mi madre, esperando ver alguna señal de que estaba mejor. Su respiración seguía tranquila, pero había algo extraño en su rostro. No era paz lo que veía, era algo más, algo que no podía identificar. Llamé a una de las enfermeras reales para que revisara su estado. Cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió de inmediato. Me dijo que nadie más había estado en esa área del hospital, que era imposible que una enfermera con esa descripción estuviera trabajando. La historia de la planchada vino a mi mente de inmediato. La enfermera fantasma que, según cuentan, aparece para ayudar a los enfermos en los momentos más críticos, pero en lugar de sentir alivio, una inquietud oscura se apoderó de mí.
Esa figura no había venido solo para aliviar el sufrimiento de mi madre. Había algo más, algo que no lograba entender, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Los días pasaron, y aunque mi madre mejoró poco a poco, algo en mí seguía inquieto. No podía dejar de pensar en aquella noche, en la enfermera de uniforme impecable y en la manera en que había desaparecido sin dejar rastro. Cuarta historia, la última visita. Cuando mi padre fue ingresado en el Hospital Juárez, su salud ya estaba muy deteriorada. Llevaba meses luchando contra una enfermedad que los médicos no lograban diagnosticar con precisión. Parecía que todo en su cuerpo estaba fallando poco a poco, y aunque me aferraba a la esperanza de una recuperación, en el fondo sabía que lo estaba perdiendo. Las noches que pasé junto a su cama fueron las más largas y solitarias de mi vida. Me sentaba allí, observando cómo su cuerpo se debilitaba cada día más, mientras los médicos entraban y salían, haciendo lo que podían para mantenerlo estable. Era difícil ver a un hombre tan fuerte y vital reducido a esa fragilidad. Mi padre siempre había sido el pilar de nuestra familia, y ahora yacía en esa cama, apenas capaz de moverse, con la mirada perdida en el techo. Aquella noche, sin embargo, algo extraño ocurrió. Eran cerca de las 3 de la madrugada, y yo estaba sentado a su lado, como siempre, vigilando su respiración, esperando algún signo de mejoría. El hospital estaba en completo silencio, salvo por el eco lejano de algunos pasos que resonaban en los pasillos vacíos. De repente, sentí un cambio en el ambiente. El aire en la habitación se volvió gélido de un momento a otro, y aunque intenté ignorarlo, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Miré a mi padre, que parecía estar dormido, aunque su respiración era débil y entrecortada. Justo en ese momento, escuché pasos suaves acercándose desde el pasillo. Al principio, pensé que se trataba de una de las enfermeras del turno nocturno, pero los pasos se detuvieron frente a la puerta. La puerta se abrió lentamente y allí, en el umbral, apareció una figura que jamás olvidaré. Era una enfermera, vestida con un uniforme blanco impecablemente planchado. Su presencia era inquietante, no solo por la perfección de su atuendo, sino porque había algo en su postura, en su manera de moverse. Era como si estuviera fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. La figura se acercó a la cama de mi padre sin decir una palabra, y el frío en la habitación se intensificó con cada paso que daba. Mi piel se erizó, y aunque todo en mi interior me decía que debía detenerla, no pude moverme. Era como si una fuerza invisible me mantuviera atado a la silla. La enfermera se colocó junto a mi padre y con una delicadeza inquietante le tomó la mano. La imagen era desconcertante. Mi padre, inmóvil y débil, y esa mujer con un rostro inexpresivo y un uniforme que parecía salido de un hospital de hace décadas. Sentí como el aire en mis pulmones se hacía pesado y la sensación de que algo estaba mal me invadió. Observé cómo la enfermera, con movimientos casi robóticos, alisaba las sábanas alrededor del cuerpo de mi padre y ajustaba el gotero con una calma perturbadora. Todo lo hacía con una precisión casi obsesiva. Mientras la veía trabajar, recordé las historias que había escuchado sobre la planchada, el espíritu de una enfermera que, según decían, vagaba por los hospitales, especialmente en el Juárez, ayudando a los pacientes más graves. Aunque siempre había considerado esos relatos como meras leyendas, en ese momento me resultaba imposible no pensar que estaba viviendo una de esas historias en carne propia.
pero había algo en esta presencia que no encajaba con las versiones benevolentes que había escuchado. El ambiente era demasiado opresivo, demasiado frío. De pronto, mi padre, que hasta entonces había estado completamente inmóvil, comenzó a agitarse en la cama. Sus ojos, que antes permanecían cerrados, se abrieron de golpe, y en ellos vi un pánico que nunca había visto antes. Intentó hablar, pero solo emitía murmullos incomprensibles. La enfermera, sin inmutarse, continuaba con su trabajo, como si la angustia de mi padre no fuera nada más que un inconveniente pasajero. El monitor que registraba los signos vitales de mi padre comenzó a emitir un pitido rápido y constante. Algo andaba mal. El corazón de mi padre latía demasiado rápido, como si su cuerpo intentara luchar desesperadamente contra algo que no podía controlar. Me levanté de la silla, finalmente liberado de la parálisis que me había inmovilizado, y corrí hacia el pasillo buscando ayuda. Los pocos segundos que estuve fuera de la habitación me parecieron una eternidad. Cuando regresé con un médico y 2 enfermeras, la figura de la planchada ya no estaba. La puerta de la habitación seguía abierta y mi padre estaba en el mismo estado de agitación. Las enfermeras intentaron calmarlo mientras el médico revisaba los monitores. Pero entonces, algo extraño ocurrió. En el instante en que las enfermeras tocaron a mi padre, su cuerpo se relajó, como si la presencia que lo había alterado se hubiera desvanecido. El médico, confundido, me miró y me preguntó qué había sucedido. No sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco. Les conté lo que había visto. Una enfermera que entró en la habitación, vestida con un uniforme completamente blanco, con una presencia que no parecía de este mundo. Ninguno de ellos me creyó del todo, aunque las expresiones en sus rostros reflejaban algo más que escepticismo. Probablemente fue una alucinación por el cansancio, me dijo el médico, tratando de tranquilizarme. Pero yo sabía que no había sido una simple ilusión. Esa mujer, esa cosa, había estado allí y de alguna manera había dejado su marca. Durante los días siguientes, la salud de mi padre comenzó a mejorar. Los médicos no podían explicarlo del todo, ya que su condición había sido muy crítica, pero lo atribuyeron a los tratamientos y a la atención constante que había recibido. Sin embargo, algo en mí no podía dejar de pensar en aquella noche, en cómo la planchada había aparecido en el momento más desesperado para curar. La historia de la planchada siempre había sido ambigua. Algunos decían que era un espíritu bondadoso, una enfermera arrepentida que buscaba redimirse ayudando a los enfermos. Pero después de esa noche comencé a preguntarme si todas las historias que la rodeaban eran verdaderas. Tal vez, en algunos casos, no venía para ayudar, sino para advertir o incluso para llevarse algo más. Nunca volví a verla, pero el recuerdo de su fría presencia me sigue acompañando. Cada vez que visito un hospital, mi padre, aunque recuperado físicamente, nunca fue el mismo después de esa experiencia. A veces, en sus momentos de lucidez, me contaba que durante su enfermedad soñaba con una enfermera que lo observaba desde la oscuridad, siempre silenciosa, siempre presente, y aunque yo trataba de tranquilizarlo, sabía exactamente de quién estaba hablando. Sabía que, de alguna manera, la planchada seguía allí, en la penumbra, esperando su próxima visita. Si te gustaron estas historias sobre la planchada, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas puedan conocer estos relatos llenos de misterio.
¿Conoces alguna otra historia aterradora que quieras que contemos? Déjamelo en los comentarios. Recuerda, en Noches Aterradoras, el miedo está más cerca de lo que imaginas. Hasta la próxima, si te atreves.